Bien, ¿no? Tengo una voz sí, tengo una voz grave, sí. No, muchos años clases. Bueno, yo primero quiero agradecerles a todos su presencia acá. La verdad que me siento emocionado de la presencia de ustedes. Los amigos me habían dicho que este día era un día muy difícil, porque era feriado, imposible, la gente se va, hace mucho calor. Yo la verdad que era la única oportunidad que tenía de venir a verlos y conocerlos, ¿verdad? No tenía otra fecha, dije no, la verdad que no puedo otra fecha. Y esperaba que hubiese muy poca gente, ¿verdad? Y veo el local lleno, eso me emociona. Veo jovencitas como ella, amigos, se entiende, de la América Española, y entonces me siento realmente emocionado y quiero agradecérselo, quiero agradecerles que hayan venido, porque los que estamos en un frente de batalla a veces también sentimos la soledad de estar combatiendo contra un enemigo que parece invencible, y entonces cuando uno se encuentra con sus compañeros, uno se encuentra con amigos, uno se encuentra con lectores, eso le da a uno ánimo para seguir en ese frente de batalla, que no es fácil, Así que primero, profundamente agradecido a ustedes. Segundo es que cualquiera que quiera hacerme una pregunta me la hace, y me interrumpe. No hay nunca ninguna pregunta que no sea oportuna o impertinente, no existe eso. Ustedes dicen, profesor, eso que está diciendo no lo entiendo bien, porque yo me paro y retomamos. ¿Está? No tenga una conversación entre nosotros, como si fuese una clase, y ustedes si quieren interrumpir, me interrumpen para aclarar, para decir eso sin problema. No hay ningún inconveniente. Me siento también honrado que mi amigo me esté presentando. Él es autor de este libro que yo todavía no he tenido la oportunidad de leer, pero que me lo voy a devorar, porque ya he tenido muy buenos comentarios de otros amigos que lo han hecho, y así que me siento profundamente honrado que me haya presentado, a los amigos que me han traído hasta acá. Dijo el presentador una frase que a mí me parece fundamental, ¿verdad? Es decir, el por qué nosotros nos interesa la historia, ¿verdad? Nosotros nos interesa la historia no como quien va a un museo, ¿verdad? Vamos al Museo Naval de Madrid, vemos los cuadros y nos retiramos, ¿verdad? No, a nosotros nos sacó plata. Apagar, o apagar, Prueba la historia, construye el futuro, siempre, siempre. Yo acostumbro a poner distintos ejemplos de esto, como si fuese una metáfora, de quien controla la historia, controla, se entiende, el futuro y construye el futuro. La historia de Hispanoamérica, con la península, de España, con lo que va a ser Hispanoamérica, es una historia de amor. Pero claro, si ustedes dicen, profesor, si es una historia de amor, ¿por qué entonces vemos, multitudes de gente derribando estatuas de Colón, derribando estatuas de Isabel la Católica, de un pobre cura que se pasó su vida en California levantando colegios, levantando, se entiende, pequeños hospitales, iglesias, y que ahora arranca sus estatuas y las rompen a pedazos? Me refiero a Fray Junípero. ¿Por qué? Bueno, siempre pongo el siguiente ejemplo, porque decía Napoleón que un ejemplo aclara más que mil páginas, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no?
que hay dos jóvenes que se aman, él está enamorado de ella, ya que veo los dos jóvenes acá, ¿está? ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Y vos? María. Juan está enamorado de María, ¿está? Se quieren, van a casarse, ¿está? Juan y María van a casarse, ¿está? Ya tienen programado dónde van a ir a vivir, tienen programada su luna de miel, ¿está? Y Juan y María van a un restaurante de Valencia que a ustedes les guste, ¿está? Están felices porque están festejando que van a casarse, salen del restaurante y un malviviente le pega un golpazo por la cabeza a Juan y otro golpazo por la cabeza a María. Ambos pierden la memoria, ¿está? Ambos pierden la memoria. María se levanta primero, se recupera, ¿está? Y ese malviviente le dice a María: María, ese muchacho que ya está todavía tirado ahí en el piso, te violó. Imagínense la cara de ella, porque ella ha perdido la memoria. El malviviente le reconstruye su historia, le dice: ese muchacho te violó, pero no solo ese muchacho te violó, ese muchacho Juan no solo te violó, sino que violó a tu hermana, violó a tu madre y le quitó la tierra a tus padres. Ella sale despavorida. Yo le he reconstruido su historia y le he determinado su futuro a reconstruir la historia, porque quien no sabe de dónde viene no sabe dónde va. Yo le acabo de reconstruir su historia y acabo de transformar lo que era una historia de amor en una historia de odio. Ahora ella tiene odio. ¿Cómo no va a tener odio si ahora ella cree que Juan la violó a su hermana, violó a su madre y le quitó la tierra a su padre? ¿Está? Se va, hace su vida y le va a explicar a sus hijos y después a sus nietos, ¿está?, que ese muchacho es un violador, un asesino, ¿está?, un delincuente. Y así de generación en generación. Ahora, ¿qué pasa? Juan también se levanta al rato, también ha perdido la memoria, y ahí está el malviviente. Y Juan perdió la memoria, no sabe quién es. Entonces, yo, que soy el malviviente, le digo: vos sos un tipo que ha violado, asesinado, está robado. Juan es una buena persona. Sí, pero todo eso he sido yo. Sí, todo eso lo hiciste vos. Fuiste a robar, fuiste a matar, fuiste a asesinar. Eso no puede ser. Es decir, donde había amor, yo con ella he creado odio. Y donde había amor con él, he creado un trauma gigantesco. Claro, un trauma porque ahora siente vergüenza de sí mismo, siente vergüenza de su historia, pero a su vez sus nietos, ¿está?, y sus bisnietos y sus hijos, que se le va a contar esa historia, sienten vergüenza de él, ¿está? Es decir, no se reconocen en él. ¿Cómo se van a reconocer que en ese hombre se entiende que fue, violó, mató, asesinó? Entonces, donde había amor, he sembrado odio y un trauma gigante. Hay un trauma gigante. ¿Por qué? Porque se pierde la memoria histórica y otro la reconstruye, ¿está? Bueno, eso es lo que pasó entre la relación entre Hispanoamérica y España. Sufrimos un masazo histórico, ¿está? Sufrimos un masazo histórico. Ese masazo histórico de pérdida de la memoria histórica tiene que ver con el enemigo de la hispanidad, el enemigo más pérfido que ha tenido la historia de la hispanidad, que ha sido el imperialismo inglés. Que ha sido el imperialismo inglés. El imperialismo inglés no crea la leyenda negra, no, es decir, la falsa historia de España está contada por sus enemigos. No la crea, pero sí la toma como política de Estado. La toma como política de Estado. Va a través de todas sus instituciones, sobre todo las informales, no las formales, predicar, se entiende, la leyenda negra como política de Estado. ¿Por qué Gran Bretaña, se preguntarán ustedes, tenía necesidad de hacer esto? Bueno, porque Gran Bretaña no había podido nunca derrotar, ¿está?, al imperio español por la fuerza. Entonces necesitaba vencerlo usando otra arma, el arma de la propaganda política. El arma de la propaganda política. Pero si esto es así, conviene que por lo menos, ¿está?, desentrañemos un poco de esta historia y digamos, y demos algunas pinceladas de eso que yo denomino una historia de amor, para ver que no fue una historia de odio. Digo algunas pinceladas porque no podemos
¿entiende? Leer el libro en un par de minutos. Y aparte porque quiero que ustedes compren los 3 libros que todavía quedan ahí, ¿está? Para que yo diga, ha sido un éxito absoluto, ¿está? Claro, entonces compren, y los que lo compraron que lo lean, porque hay algunos que lo compran y después no lo leen. No, hay que comprarlo, leerlo, estudiarlo y después predicarlo, porque si no se muere, no tendría ningún sentido. ¿No? ¿Qué sentido tendría que ustedes se lleven el libro y no lo lean? Ninguno, porque ¿para qué? ¿Está? Se queda nada más con la charla. Pero tampoco tendría sentido si lo leen y no lo predican, no se lo explican a otro, porque el libro simplemente yo lo hice como una herramienta para ustedes, ¿para qué? Para que juntos recuperemos la memoria, ¿está? Y terminemos con el trauma, y terminemos con la historia de odio. Entonces, esto simplemente es una herramienta. Entonces vamos a ir al pasado, vamos a hacer un viaje al pasado, un viaje al pasado para volver al presente, porque solo el pasado explica el presente, ¿está? Y solo la explicación correcta del pasado puede hacernos que el futuro que nos espera sea distinto, porque es el futuro que otros quieren sobre nosotros. Y nos vamos a ir, como no podía ser de otra manera, estando, se entiende, en Valencia, allá lejos, y hace tiempo, pero muy lejos. Vamos a ir a las arenas del desierto de Arabia, ¿está? Porque ahí, a partir, ¿no es cierto?, de 622 va a surgir un imperialismo feroz, atroz, pero que tiene muy buena prensa, ¿está? Tiene muy buena prensa, que va a barrer con toda la presencia de los pueblos cristianos, ¿está? De todo el norte de África, conquistando Egipto, Tripolitania, lo que hoy es Libia, Túnez, Marruecos, y finalmente cruzando, se entiende, el estrecho de Gibraltar y conquistando, se entiende, España. Conquistando España. Claro que sobre eso podríamos escribir libros y libros, porque hubo una gran complicidad interna para que eso pudiese, ¿no es cierto?, desarrollarse. Y eso no nos interesa en estos momentos. Lo que nos interesa en estos momentos en los cuales está en juego la existencia misma de la nación española. Porque cuando a un pueblo le quitan su historia, en realidad le están quitando su patria. Eso es lo que quieren hacer. Por eso, se entiende, se dice, vamos a estudiar solo a partir de 1812, como si la nación comenzara con un papelito, como si un papelito pudiera dar inicio a una nación. El papelito puede ser importante, pero es porque la nación preexiste. Si no, ¿quién va a hacer un papel para una nación que no existe antes? ¿No? No se puede, se entiende, empezar con un papelito. Sí, ahí. ¿Le podría pedir un favor, don Marcelo? Sí. Tengo a mi hija que está mala y tiene un añito, le he escrito por Facebook. Y he venido a Puerto a verlo porque lo admiro. Sí. ¿Podría firmar el libro que tengo que ir? Pero venga, no hay ningún problema. Muchas gracias. Por favor, se lo merece. Hemos venido a Puerto, ¿verdad? Ningún problema. No. Especial, pues un pueblo que se va a forjar en 700 años de lucha. O sea, en 700 años de lucha. ¿Está? Cuando después de Covadonga empieza a bajar a la llanura, uno tiene que ponerse en situación. Bajar a la llanura era bajar a la muerte, porque en la montaña uno ve cuando viene el enemigo, ¿no? La montaña está allá arriba, el enemigo está allá abajo, entonces yo lo veo y el enemigo es difícil que me sorprenda, porque si me supera el número me escondo, me voy por la montaña a esconderme. Si no me supera puedo enfrentarlo, pero me da mucho tiempo a la montaña para ver al enemigo. Está difícil que me sorprenda. Pero cuando yo bajo a la llanura, cuando bajo a la llanura y hago una pequeña ciudad y la hago amurallada, me puedo poner la muralla que quiera, no sirve para nada, porque el enemigo, se entiende, puede en cualquier momento de sorpresa atacar. Vivo, se entiende, con la espada en la mano, y duermo, se entiende, con un solo ojo a la noche, pero el otro ojo tiene que estar despierto, ¿no? Porque el enemigo llega en cualquier momento a arrasarme. Pero eso hace que, como somos muy pocos y estamos ahí, la vida de cada uno de nosotros, como esto saben muy bien los hombres de armas en un grupo comando, depende, se entiende, depende del otro. Estamos espalda contra espalda, el señor con el plebeyo, el carpintero, el herrero, el agricultor, cada uno depende del otro.
Porque el día que nos ataquen, o nos hablamos todos, o nos matan a todos, o nos matan y degüellan a todos. Eso crea una cosa especial, porque es un pueblo que se va a forjar con valentía y generosidad. Claro que había hombres valientes en Europa, y había, se entiende, hombres generosos en Europa, claro que sí, pero en Bélgica, en Alemania, en Italia, era la excepción. De lo que en Europa era la excepción, en España era la mayoría. La mayoría de los hombres eran valientes y generosos, porque así tenían que ser. 700 años forjaron ese hombre. Y esas mujeres que estaban con esos hombres, que eran tan valientes y generosas como esos hombres. En el nuevo libro que sale en octubre, yo digo, España era una Esparta purificada por la fe, porque solo una vez en la historia apareció un pueblo que fuese un pueblo, se entiende, de guerreros, de guerreros, Esparta. Pero Esparta tenía aspectos horribles, espantosos de su vida. España era una Esparta purificada por la fe, pero a su vez era una Atenas donde reinaban las mujeres, porque en esa España las mujeres tenían un rol fundamental. Cientos de mujeres que hacían filosofía, poesía, en una España donde las mujeres tenían un altísimo nivel cultural, como no pasaba en ningún lugar de Europa. En Europa había mujeres cultas, claro, pero acá era la mayoría. Entonces se forja, se entiende, un pueblo especial en una Europa que está cercada por el Islam, sobre todo a partir de la reconstrucción del poder islámico hecha por los turcos, por el Imperio Otomano. Entonces, una Europa cercada por el Islam, la aparición en ese pueblo de una mujer excepcional en la historia de España, la más grande mujer de la historia de España y el más grande político de la historia de España, que combinaba algo que es difícil de combinar en la política, que es la sagacidad y la santidad. Aparece ese personaje central de la historia hoy olvidado, que fue Isabel la Católica. Isabel la Católica tiene la clara conciencia política, la clara conciencia política de que hay que terminar con el último enclave otomano en la península, porque se ha reconstruido el imperio islámico, el imperialismo islámico, ya están en Argel, y entonces el sur de España puede ser una cabecera de playa para una nueva invasión. Y dirige toda su energía intelectual y política a tratar de unificar a la nación y pacificarla para cumplir ese objetivo. Ahora, claro, aparece otro personaje en esta historia, que es Cristóbal Colón, que le dice a la reina, Europa está cercada por el Islam, hay que atacarlo por la retaguardia. Los portugueses con Enrique el Navegante hace años que están en ese proyecto, por eso quieren bordear el África para llegar a la India, pero no tan solo para hacerse ricos, como dicen por ahí, y para agarrar las especies, porque desde la India se va a ir a Hormuz y de Hormuz a la Meca. De hecho, se crea la base de Hormuz. Pero Colón le dice: tengo un proyecto distinto, que es atacar al Islam, pero por su retaguardia, pero no navegando por el África, sino navegando hacia el occidente. Isabel lo escucha atentamente, pero no puede responder a esa expectativa. ¿Por qué? Porque tiene, se entiende, un flanco interno. Tiene una región que puede servir de cabecera de playa a una nueva invasión. Hasta no terminar ese problema, no puede abrirse, entiende, un frente distinto. En una guerra de dos frentes al mismo tiempo siempre termina mal. No se puede combatir en dos frentes al mismo tiempo. Y entonces, cuando se resuelve el problema de Granada, enero de 1492, inmediatamente Isabel le dice: ahora sí, a navegar hacia el occidente. A navegar hacia el occidente. Y ahí, cuando se navega hacia el occidente, todo el mundo, por supuesto, sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Hablaba de personas muy ignorantes, todo el mundo lo sabía. Lo que no sabían exactamente era la dirección, todo el mundo sabía de qué se trataba. Cuando se navega hacia el occidente, se encuentra, se entiende, España con un mundo nuevo.
está con un mundo nuevo, ¿está? Que no sabe qué es. Y ahí, otra vez Isabel que dice, sin saber muy bien qué era ese mundo, ¿está? Porque ella no logra saber qué era, pero con una gran intuición política, dice, esas tierras, que no sabemos cuántas serán, kilómetros, y esos hombres, que no sabemos cuántos son ni cómo son, esos hombres no pueden ser esclavos, ¿está? Ni aunque tengamos que combatirlos y ganar la guerra para ocupar el territorio, esos hombres no pueden ser esclavos y no van a ser esclavos. Por derecho vigente del momento, lo que todos los países aplican, el derecho vigente, tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano, el que pierde la guerra queda esclavo. Eso es así. Es el derecho vigente en ese momento. ¿No? E Isabel dice, no. Si ahí combatiremos los que sean derrotados, no pueden ser esclavos. Van a ser súbditos de Castilla. Súbditos míos. ¿Está? Es decir, no va a haber colonias, sino va a haber un reino. ¿Está? Va a haber un reino, como el reino de Castilla. Pero Isabel dice algo más. Isabel dice algo más. Isabel dice, ¿cuál es nuestra actitud para esas personas que todavía no sabemos ni cómo son ni las conocemos? ¿Cuál es? La actitud, ¿no es cierto? Podría ser la actitud de los fenicios. Yo creo acá un puerto, creo una fortaleza, ¿está? Comercio, ¿está? Guerrero o domino, pero yo soy yo y el otro es el otro, ¿está? Punto. Yo soy yo y el otro es el otro. Nosotros somos nosotros y los otros son nosotros. Punto. Y se ve una cosa fantástica. No va a pasar que nosotros somos nosotros y ellos son ellos. No. Porque cuando pasa eso siempre hay dominación. Para que no haya dominación, ¿qué tiene que haber? Que yo me funda con el otro, ¿está? Sea un mismo pueblo con el otro. ¿Y qué dice Isabel? Dice, cásense españoles con indias e indios con españoles. ¿Está? Porque entonces cuando se juntan los dos pueblos, ¿está? Cuando el que llega se junta con el que está y viceversa, ya no hay, se entiende, imperialismo. No puede haberlo. No puede haberlo, sobre todo cuando el fruto, ¿se entiende?, que es el niño que va a nacer, va a ser tratado, ¿se entiende?, exactamente igual como un venezolano. Y va a ser educado, ¿se entiende?, con la mayor cultura posible. Y hay dos ejemplos fantásticos, ¿no?, que son el ejemplo del hijo de Hernán Cortés con doña Marina, al cual los negros legendarios acostumbran a llamar Malinche, y dicen que traicionó a México. No, liberó a México. No traicionó a México, liberó a México. Y ahora vamos a ver por qué. El fruto del amor de Cortés con doña Marina, Martín Cortés Malicín, ¿está? Es un niño chiquito, ¿está?, que muere su madre, su padre Cortés lo lleva con él y lo hace algo que lo convierte en un hombre de la máxima categoría o máximo rango que se pueda aspirar en España, que es el caballero de la Orden de Santiago. Es decir, el hijo de Cortés, que es mestizo, estaba a ser caballero de la Orden de Santiago. No había título que uno pueda tener superior a ser caballero de la Orden de Santiago. Pero no solo eso, sino que ese niño va a recibir la misma educación que el que va a ser rey de España y emperador, que es Felipe II, porque juega con Felipe II, ¿verdad?, y se educa con Felipe II. ¿Dónde está el racismo? ¿Verdad? Y por otra parte fueron siempre grandes amigos. Pero si uno baja al Perú, si uno baja a los pueblos del Perú, ahí se encuentra con otro niño, ¿verdad?, que la historia va a conocer como el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, de mamá quechua, princesa quechua, y papá guerrero español. Sabe hablar y escribir quechua, sabe hablar y escribir español, sabe hablar y escribir latín y domina suficientemente bien el italiano para traducir la Divina Comedia de Dante Alighieri al español. Es decir, su padre le procura la mejor educación posible, ¿verdad? La mejor educación posible. Los dos, por los azares de la vida, terminan, se entiende, en España.
Garcilaso de la Vega hereda una fortuna gigantesca que se la da a su tío. Su tío lo hace heredero al mestizo. Era un hombre rico, afamado, y el hijo de Cortés también. Sin embargo, surge la última rebelión musulmana en Granada. Ambos saben que de triunfar esa rebelión hay una cabecera de playa que el imperio turco usará para invadir la península y conquistarla nuevamente. El imperio turco, que es el imperio más importante del mundo en ese momento. Y ambos se ponen a disposición y van a combatir en Granada a la última rebelión musulmana. No sabemos si combatieron juntos, sabemos que combatieron ahí, no sabemos si combatieron juntos. No importa. El hecho que los dos van a combatir por dinero, no, dinero ya eran ricos ambos, no necesitaban nada, van a combatir por fama y gloria, ya eran famosos, legendarios, no necesitan nada. Van a combatir porque para ellos la patria es el imperio, porque ellos son españoles americanos. El más grande triunfo de la leyenda negra, ¿cuál es? Bueno, el más grande triunfo de la leyenda negra es que los españoles no consideren a los colombianos, a los venezolanos, a los argentinos españoles. Ese es el más grande triunfo de la leyenda negra. El caso es, los venezolanos, los argentinos y los colombianos no se consideren españoles. Ese es el más grande triunfo de la leyenda negra, que nos ha derrotado y dado el mazazo con la cabeza, nos hizo perder la idea de unidad. Ya no nos reconocemos como siendo parte de una misma comunidad de origen y de destino. Pero estos dos personajes sí tenían eso. Van a pelear ahí porque el imperio era su patria, y van a arriesgar su vida. Claro, Martín, dije yo, es hijo de doña Marina, que es la madre de México, porque México antes no existía. Cuando llega Cortés a México, uno tiene que preguntarse, ¿qué es México? México no existe, para empezar. México no existe. Hay una parte que es Mesoamérica, que tiene un pueblo dominante o una nación dominante que oprime a otras naciones o pueblos. ¿Cuál es ese pueblo dominante? Es el pueblo azteca de Mesoamérica, que más o menos podría rondar su población en 4 millones de habitantes en todo Mesoamérica. Y los aztecas eran de eso no más entre el 12 y el 20% exagerado, pero que habían logrado construir una unidad política, un imperialismo que explota a los otros pueblos. Bueno, entonces siempre empieza el profesor, ¿y cómo lo explotaban? Bueno, los imperialismos suelen explotar a otros pueblos fácil, les suelen quitar materia prima, a lo largo de la historia, o les suelen quitar horas de trabajo, lo que los marxistas llamaban plusvalía, hacerlos trabajar, quitarles su riqueza. Los aztecas hacían eso, pero no era lo fundamental. Lo fundamental es que los aztecas le reclamaban a los otros pueblos algo atroz en la historia de la humanidad, que era tributo en sangre. Es decir, le sacaban a sus hijos, a sus nietos, para llevarlos, entiende, a la pirámide de Tenochtitlán, que ahora todo el mundo la visita, todo el mundo la visita, pero se tienen bien guardados los que enseñan la pirámide y decir por qué la pirámide es trunca. La pirámide es trunca porque ahí llevaban, se entiende, a la gente para arrancarle el corazón, y después tirarlos, que rodaran por la pirámide. ¿Saben por qué lo hacían rodar? Porque no conocían la metalurgia, y entonces rodando escalón por escalón se rompían todos los huesos, y después se repartía la carne humana en carnicerías, como si fuesen pollos o cerdos, porque la principal alimentación, no del pueblo azteca, sino de la casta sacerdotal y la nobleza, era la carne humana. Durante años los negros legendarios negaron esto. Hoy la evidencia científica no está en ningún lugar a duda, porque cada vez que se hace una excavación para arreglar la catedral o para hacer una ampliación del metro en México, uno encuentra paredes gigantescas como esta. Ustedes saben que las paredes se hacen ¿con qué? Con piedra o ladrillo. Ladrillo que se inventa en la Mesopotamia, en la época de los asirios y los caldeos, que se pegan unos a otros, ¿no? Bueno, cuando uno saca el revoque de esas paredes, no encuentra ni piedra ni ladrillo. ¿Qué es lo que encuentra? Encuentra, ¿no es cierto?, cráneos humanos.
cráneos. Es fácil. Uno agarra un metro, no hace falta ser arquitecto o ingeniero. Uno agarra un metro cuadrado y dice cuántos cráneos hay ahí. Entonces, si sabe cuánto cráneo hay por metro cuadrado, sabe cuánto ocupaba la pared del templo, saca rápidamente la cuenta de cuántos cráneos hay ahí. ¿Cuántos seres humanos fueron sacrificados para hacer ese templo y esa pared? Bueno, Prescott, que era un negro legendario, un autor norteamericano, dice que los aztecas mataban 20.000 personas por año. Pero dice él, no me atrevo a decir que la cifra de 180.000 sea falsa. No me atrevo a decir eso. Entonces, bueno, si Prescott dice 20.000 y acá dice 150.000 o 180.000, bueno, pongamos una cifra intermedia, 80.000. Pero 80.000 personas por año es una monstruosidad que no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Es decir, los aztecas, como no tenían ninguna intención de tener otro alimento que no fuese la carne humana, estaban cometiendo un genocidio, pero estaban matando a los otros pueblos como quien mata, se entiende, gallinas, pero con mayor capacidad, es decir, pero sin capacidad de reproducción de los pueblos. Si yo tengo 10 gallinas y la gallina puede dar tanta cantidad de huevos, no puedo matar, se entiende, la gallina antes que pongan los huevos, si no me quedo sin gallinas. Bueno, los aztecas estaban haciendo eso. Es decir, Cortés va a detener un genocidio. ¿Por qué? Porque Cortés se encuentra con Doña Marina. ¿Y quién era Doña Marina? Doña Marina era una joven que había sido vendida por su padrastro, como esclava, y que la habían pasado de grupo en grupo vendiéndola. Por eso hablaba 5 lenguas indígenas, pues la vendían de grupo en grupo distinto, siempre como esclava sexual. Y que cuando llega Cortés, cuando se encuentra con uno de los dos grupos, se lo ofrece, se entiende, como regalo. Y Cortés dice: usted está loco, ¿cómo ofrece una mujer como regalo? Y le dice Doña Marina que hablaba 5 lenguas, una de ellas, el maya, y un sacerdote ya había aprendido a hablar maya, se comunica con ella. Dice: usted es una mujer libre, nosotros no vamos a aceptar. Entonces se queda con nosotros, pero como mujer libre, no para que los hombres de Cortés se acuesten con ella. Es una mujer libre. Esa emoción tan grande que siente cuando por primera vez esa mujer es libre, por primera vez esa mujer no va a ser violada, se entiende, por la soldadesca, ¿no? Por primera vez esa mujer no va a ser un objeto sexual. Tal conmoción causa en ella que pregunta: ¿por qué hacen esto? Y el sacerdote le dice: porque nosotros creemos que existe un Dios, que es un Dios Padre, que ese Dios se ha encarnado y hecho hombre, y que todos los hombres son hermanos en Cristo. Entonces nosotros no podemos adoptarte, no puedo permitir ni darte descender para que seas esclava sexual de la soldadesca. Eres una mujer libre. Eso lo lleva a ella a la conversión y a bautizarse y a elegir un nombre que ella elige, que es Doña Marina. Y así la llamaron siempre, se entiende, sus amigos y los soldados de Cortés. Claro, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y los hombres suelen sentirse atraídos por las mujeres y las mujeres por los hombres. Por lo menos era así antes. Por lo menos era así antes. Ahora parece que hay cosas distintas. Y entonces se enamora, tiene un hijo, Martín, pero ella es la que le enseña a Cortés, la que le dice a Cortés, pues rápidamente aprende a hablar español. ¿Cuál es la situación de México? La situación de México, que no existe la existencia de una nación opresora y naciones oprimidas. Y Cortés tenía 300 hombres. 300 hombres. El ejército azteca era un ejército de 200.000 hombres. Cualquiera que haya estado ligado al ejército, que sea un hombre de armas, sabe que 300 hombres, por más que tengan fusiles automáticos, no pueden vencer un ejército de 200.000 hombres. Porque los 200.000 con piedra le llenan y le rompen la cabeza. Porque conocen el terreno, son de ahí. Y estos tipos no tienen GPS para ir, ni mapa, no saben dónde están. No pueden vencer nunca, por más que tengan 4 arcabuces viejos, 4 perros y 4 caballos. Y al caballo le causó miedo 2 días, porque después, cuando uno dijo: a ver, tráigame uno, ábranlo por la mitad. Esto es una porquería, no es más como el otro, ya está, se acabó. Esto se acabó. Entonces, ¿cómo Cortés
venció, se entiende, al imperialismo antropófago a los aztecas? Muy sencillo. Porque Cortés, con la información que le da Marina, dice, bueno, hagamos una cosa. Vayamos hablando pueblo por pueblo y digámosle que marchemos juntos para derrotar al imperialismo azteca. Entonces Cortés lo derrota porque junta un ejército de 300.000. Son 100.000 más que los otros. Si no, no lo puede derrotar, ¿no? Los norteamericanos no pueden en Afganistán, tienen que salir corriendo, ¿está? Porque no conocen el lugar, ¿está? ¿Y a qué se le ocurre que 200 tipos van a conquistar un país está con un ejército que tiene 200.000 hombres, que está probado su eficacia y que ha dominado, se entiende, a toda la región? ¿Qué cabeza acá? Solamente la cabeza de un idiota, ¿no? O de un mentiroso que sabe, pero a propósito escribe mentiras. Entonces, Cortés reúne ese ejército de 300.000 hombres, ¿verdad? Que toman Tenochtitlán, no, liberan Tenochtitlán, ¿verdad? Y liberan, se entiende, a los 300.000 hombres, a todos los pueblos oprimidos del imperialismo más atroz que ha conocido el pueblo mundial, que fue el imperialismo azteca. Pero hay otra cosa que es muy interesante, porque la mayoría de la gente de Tenochtitlán no combatió. El pueblo no combatió. Combate la casta sacerdotal y la nobleza. ¿Por qué el pueblo no combatió? ¿Verdad? Muy sencillo. Porque no había ni socialismo primitivo, ni comunismo, ni un corno de las mentiras que dice. Lo que había era que toda la propiedad de la tierra pertenecía a la nobleza. Y los campesinos aztecas eran tratados peor que animales. Y las mujeres de los campesinos eran el objeto sexual, ¿verdad?, de las clases pudientes, de la nobleza y de los sacerdotes, que agarraban a las pobres mujeres campesinas y le decían, vos vas a ser prostituta. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque en mi calendario naciste tal ley, entonces vas a estar dedicada a la prostitución. Porque los muchachos no sacaban prostitutas de la nobleza, ¿eh? No. El calendario solo era para las mujeres del pueblo. Para los otros no. Las mujeres del pueblo estaban obligadas al ejercicio de la prostitución, las nobles no. Entonces el pueblo estaba harto de lo que era un imperialismo, un estado totalitario, por eso no combate y recibe a Cortés como un libertador. Ahora, lo más curioso de esta historia es que si yo estoy con José, con Rafael, con Juan, y son ellos miembros de los pueblos oprimidos, ¿qué es lo que quieren José, Rafael y Juan cuando entran a Tenochtitlán? Venganza. Obvio, si eso es parte de la naturaleza humana. Si a mí me han matado a mí, se han comido a mí, se han comido a mi hermana, a mi papá, cuando yo entro a Tenochtitlán, quiero venganza, ¿está? Quiero agarrar a la primera azteca que encuentro, lo voy a cortar en pedacitos, está en láminas, para vengarme de lo que hicieron con mi familia. Es natural, es parte sobre todo en una guerra, cuando se desata una pasión terrible, con una adrenalina gigantesca, con la furia que hay que tener para pelear, cuando quiero partir de 5 pedazos, o 15. Y ahí viene que hay un barbudo que dice, señores, cuando empieza a ver que hay acto de venganza, se acabó, no va a haber venganza. Tenemos que comenzar una historia nueva, donde los vencidos tienen que reconciliarse ahora con los nuevos vencedores, ¿está? Y va a formar una nación nueva, ¿está? El hospital más antiguo de México en pie, ¿está? Donde se realizó en la década del 60 la primera operación a corazón abierto. ¿Saben quién lo fundó? El salvaje Hernán Cortés. Todavía ese hospital está en pie. Se llena, se entiende, México de hospitales. Se llena México, está, de colegios. Eran trilingües, porque no se impuso el español. Es decir, ayuda que no se impuso el español, como no se impuso en ninguna parte de Hispanoamérica, y este dato nadie puede contradecirlo, porque si yo quiero suprimir otra lengua, si yo quiero suprimirla, no le enseño al otro a escribir en su lengua. Los aztecas no sabían escribir, no tenían escritura. Los chichas no tenían escritura, los quechos tampoco tenían escritura. Y son los sacerdotes españoles los que le dan la escritura y lo que le hacen la gramática. Es decir, la primera gramática nahual, la lengua de los aztecas, y la primera gramática quechua es anterior a que los ingleses y alemanes tuviesen su propia gramática. Si yo quiero dominar un pueblo en su lengua, no le voy a dar justamente una gramática, ¿no?
y no le voy a enseñar a escribir en ese idioma. Si le enseño a escribir en ese idioma y le doy una gramática porque no quiero sentir de quitarle su lengua.